Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Voy a dedicar este vídeo a un tema, bueno, pues controvertido, pero al mismo tiempo a un asunto, a una cuestión que va a trascender los linderos de lo que aparentemente en un principio pudiera parecer. Voy a hablar de boxeo. Voy a hablar concretamente del que para muchos ha sido el más grande de todos los púgiles, de todos los boxeadores habidos a lo largo de la historia. Estoy hablando nada más y nada menos que de Muhammad Ali, que el día 3 de junio de este mismo año, 2016, ha fallecido en Phoenix. Y, bueno, un hombre que, como muchos de vosotros sabréis, fue, como acabo de decir, considerado por muchos como el más grande de todos los tiempos, pero que su figura ha trascendido y va a trascender siempre lo que es el espacio del cuadrilátero de las 12 cuerdas o, en otros términos, del boxeo conocido como el ring, porque Muhammad Ali, que anteriormente se llamó Cassius Clay, pues ha sido un personaje que ha entrado en el terreno del mito, que ha entrado por derecho propio en ese espacio reducido donde únicamente entran los personajes legendarios, porque no solo se convirtió en mito y entró en la leyenda por sus grandes éxitos en el deporte del boxeo, sino fundamentalmente por la enorme influencia que ejerció, influencia social y política, en el tiempo que le tocó vivir, un tiempo de una enorme convulsión en los Estados Unidos, donde tuvieron lugar acontecimientos históricos de una enorme relevancia y al mismo tiempo también otros de carácter internacional. De hecho, he extraído algunos de los más importantes y posteriormente los voy a mencionar a medida que vaya describiendo lo que, bueno, estos próximos minutos a lo que ha sido este personaje único y singular llamado, insisto, Muhammad Ali, antes conocido con su nombre de pila como Cassius Clay. Bien, este personaje ha batido muchos récords, pero fijaros, me voy a ceñir solo a unos cuantos. Por ejemplo, fue el boxeador más joven de la historia en ganar el título de los pesos pesados, de los grandes pesos, porque lo consiguió nada más y nada menos que con 22 años. Fue, por tanto, el más joven de la historia. Pero es que además ha sido el único boxeador, y yo diría también que deportista, porque yo no conozco al menos ningún otro, que haya sido capaz de alcanzar los máximos logros que es posible obtener, como es, bueno, pues proclamarse campeón del mundo, en este caso concreto en 3 ocasiones, aunque retuvo el título en otras tantas, con 2 nombres diferentes. Hasta el año 1964, en que obtuvo su primer título mundial, su nombre era Cassius Clay, pero a partir de ese día, a partir del día siguiente a la obtención del primer título, que lo consiguió frente a Sonny Liston, que hasta aquel momento era el campeón del mundo, decidió que su nombre pasaría a ser el de Cassius X, porque sostuvo públicamente que el apellido Clay era un apellido de esclavo y que él ni nadie de la raza negra tenía por qué tener esa calificación ni ser considerado de esa manera. Por tanto, a partir de ese momento, a partir del día siguiente a la obtención del título del 25 de abril de 1964, el entonces Cassius Clay pasó a denominarse a sí mismo Cassius X. Bien. Os he dicho anteriormente que además este hombre obtuvo varios récords. Algunos los he enumerado ya. Pero fijaros, también fue la primera personalidad, porque obviamente ser campeón del mundo de los grandes pesos en aquel tiempo era un hecho de una enorme notoriedad y relevancia, fue la primera personalidad pública que se atrevió a denunciar públicamente los desmanes de la guerra de Vietnam y a criticar abiertamente al gobierno de los Estados Unidos por lo que estaba haciendo en aquel país asiático. La primera persona que lo hizo, antes incluso que Martin Luther King, que lo hizo en 1967. Bien, pero no terminan aquí los hechos de gran trascendencia en los que el ya Cassius X, bueno,
pues pasó a la historia, sino que fue además un hombre que fue capaz de popularizar el deporte del boxeo incluso en países donde este deporte apenas tenía ninguna raigambre. ¿Y por qué lo consiguió? Pues lo consiguió por lo que hizo en el año 1967, año al que me voy a ceñir especialmente por la enorme trascendencia que tuvo y que a continuación dentro de un par de minutos os voy a contar. Pero es que además, bueno, pues él mismo se tituló a sí mismo el 3 veces grande, The Greatest, así le gustaba llamarse. Era un personaje peculiar, tenía la lengua muy larga, pero era una persona al mismo tiempo que caía bien bueno, sintonizaba con importantes sectores de la sociedad y sobre todo revolucionó a sí mismo también, y esto también fue un récord para él, lo que hasta ese entonces había sido la técnica del boxeo, porque bueno, los estereotipos de este deporte se cayeron en el momento en que el entonces todavía Cassius Clay pues consiguió obtener el título mundial en 1964 por vez primera. Este hombre se dedicaba a pelear, digamos, a tumba abierta, es decir, no llevaba ni los puños por delante. Él dejaba que le atacaran, él dejaba que le llevaran a las cuerdas. Allí se protegía con los puños y su estrategia era que el contrincante se agotara golpeándole, para una vez agotado contrarrestar y hacerlo de la manera tan brutal como él lo hacía, con unos golpes que eran absolutamente tremendos y que dejaron noqueado pues a la mayor parte de los contrincantes con los que se enfrentó a lo largo de su vida. Ahí está el caso de George Foreman, al que derrotó en 1974, perdón, en el que se hizo con el segundo título mundial, al que me voy a referir posteriormente. Pero entre tanto tiene lugar todo esto, quiero hacer una breve referencia a algo que es anecdótico, pero que es muy significativo, y es cómo el joven Cassius Clay encuentra, digamos, la vereda de lo que había de ser su vida. Resulta que un día, cuando salía de la escuela, le quitaron la bicicleta. Y llegó tan afectado por el robo de esa bicicleta que tanto utilizaba y que tanto quería, bueno, entre comillas, que le dijo a su padre que sabía que le había robado la bicicleta y que iba a ir a por ella a costa de lo que sea para arrebatársela por la fuerza. Su padre le dijo palabras que habrían de ser determinantes y que habrían de encauzar lo que habría de ser la vida profesional y en definitiva la vida del entonces todavía Cassius Clay. Le dijo: para poder arrebatar por la fuerza a alguien algo, aunque tengas derecho a ello, hay que estar preparado. Primero hay que saber pelear para poder ganar la pelea. Esas palabras fueron proféticas, porque el jovencito entonces, con solo 12 años, hizo caso a su padre, se preparó a conciencia y consiguió arrebatarle al que le había robado la bicicleta, luego de darle unos buenos mandobles y recuperarla. Aquello sería determinante porque de ahí, a partir de ese momento, el joven Cassius Clay se dedicó desde la perspectiva amateur a prepararse en lo que era el terreno del boxeo. Y hasta tal punto fue así que se preparó y llegó el año 1960. Y en el año 1960 todavía Cassius Clay representó a los Estados Unidos en la Olimpiada de Roma. Y allí obtuvo el título de campeón olímpico en la categoría de los pesos semipesados. Fue su primer gran logro y un momento en el que él todavía sentía como un gran honor la defensa de su país, de lo que eran los Estados Unidos de América. Esto, lógicamente, la obtención del título de campeón olímpico le propulsó y decidió pues que tenía que prepararse y adentrarse en el terreno del profesionalismo. Hasta tal punto fue así que sus grandes dotes hicieron que algunos de los mejores entrenadores del momento se fijaran en él y apostaran por su persona. Y hasta tal punto esto llegó a ser de esta manera que en el año 1964, en abril de 1964, tuvo la primera gran oportunidad de su vida y se preparó la primera gran pelea contra Sonny Liston, que era entonces el campeón del mundo. Estamos hablando de abril de 1964. Contra pronóstico, Cassius Clay obtiene el título mundial derrotando a Sonny Liston
en aquella mítica pelea y le llevaría a, bueno, a obtener, por vez primera en su historia, habría de obtenerlo en 3 ocasiones, aparte de aquellas otras en las que lo revalidó, el título de campeón. Al día siguiente de la obtención de esta victoria, Cassius Clay declaró públicamente que a partir de ese momento él se llamaría Cassius X, porque Clay era un apellido de esclavo y él no lo era, ni nadie debería considerarse como tal que perteneciera a la comunidad afroamericana y por extensión la comunidad de la raza negra. Bien, os he dicho al principio del vídeo que esta época, aparte de todo lo que supuso la personalidad y la influencia que ejerció el todavía Cassius X, fue un momento de convulsión política extraordinaria. Y voy a enunciaros algunos de los acontecimientos sociales y políticos más relevantes de la década de los 60 para que podáis haceros una idea más extensiva de la importancia que tuvo aquel momento histórico de gran convulsión. Por ejemplo, en la década de los 60 se constituye el denominado Black Power, poder negro, un movimiento de afroamericanos cuyo objetivo final era la liberación de la comunidad negra y sobre todo el fin de la segregación racial. Tuvo una gran importancia este movimiento porque el de él sería el origen de lo que en 1966 se constituiría como los denominados Panteras Negras. En el año 1962 tiene lugar la Guerra de los Misiles. En el año 1963 es asesinado John Fitzgerald Kennedy. En el año también 1963 tiene lugar la Marcha por la Libertad, que tiene lugar en Washington, delante de la Casa Blanca, y que fue capitaneada por Martin Luther King, con su famoso discurso Tengo un sueño. En el año 1964 se aprueba por vez primera, y después de muchas presiones y de mucha lucha en la calle por parte de la comunidad negra y del movimiento por los derechos civiles, la Ley por los Derechos Civiles. También en el año 1964 tiene lugar en Vietnam el llamado Incidente de Tonkin, donde, como después se demostraría, estaríamos nuevamente ante un caso de falsa bandera, donde los Estados Unidos argumentaron que 2 de sus fragatas habían sido atacadas en el Golfo vietnamita de Tonkin, y eso fue lo que constituiría el detonante de la entrada de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, guerra que costó casi 5 millones de víctimas en el lado vietnamita y 58.000 por parte de los Estados Unidos, casi todos negros, casi todos también hijos de inmigrantes y muy pocos de raza blanca, salvo aquellos que decidieron ir voluntariamente, que fueron muy pocos, porque el alistamiento fue obligatorio y ahí se mandaba a morir a muchísima gente, porque hubo muchos también desaparecidos y infinidad de heridos que lo quedaron de por vida. Bien, estamos en el año 1964, incidente de Tonkin. Pero es que en el año 1965 es asesinado Malcolm X, que fue gran amigo personal de el todavía Cassius X. Amigo personal, ejerció sobre él una enorme influencia y, no obstante, como consecuencia de su integración en la comunidad, en la denominada Nación del Islam por parte de Cassius X, todavía, pues se fue separando paulatinamente y progresivamente de Malcolm X, y este hecho constituyó uno de las cuestiones sobre las que el posteriormente ya Muhammad Ali siempre se arrepintió. Se arrepintió siempre de haberse separado progresivamente del que había sido su amigo Malcolm X por influencias que él consideró equivocadas en su momento. Pero esto forma parte de la historia y el que quiera llegar o ir más lejos lo podrá hacer. Malcolm X es asesinado, el gran líder negro que abogaba por la defensa de los derechos de la comunidad negra por todos los medios sabidos, incluido el violento también, a diferencia de lo que preconizaba Martin Luther King, conocido como el apóstol de la no violencia. Y en 1966, como os he dicho antes, se constituye el movimiento de los Panteras Negras. Y llegamos al año 1967, un año muy importante en la vida de Cassius X todavía, y al que me voy a referir muy especialmente, porque fijaros, en el año 1967, para ir un poco adentrándonos en este año, es asesinado el Che Guevara en la selva boliviana por esbirros del gobierno, del ejército boliviano comandados por la CIA.
como posteriormente se ha sabido y demostrado. Pero, fijaros, en el año 1967, Cassius X recibe una notificación para que se persone para ser alistado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para ir a Vietnam. 1967. Un año absolutamente determinante en la vida del púgil. ¿Sabéis lo que hace este hombre? Cassius X todavía. Dice que él en base a la objeción de conciencia, dice que no tiene nada contra los vietnamitas, que ellos no le han llamado negro despectivamente, cosa que sí han hecho muchos de sus compatriotas, y que él no se niega a alistarse. Y se niega a alistarse hasta tal punto que él es consciente de las consecuencias que esto puede tener, pero le da igual. De ahí que a partir de este momento, Cassius X empiece a entrar en el terreno de la leyenda. Hasta entonces era un gran campeón, y lo seguía siendo. Pero a partir de este momento, se atrevió a retar nada más y nada menos que al gobierno de los Estados Unidos. Al Estado más poderoso del mundo, al ejército más poderoso, y decirle a la cara que él no iba a alistarse. Sabiendo las consecuencias de ello, porque las consecuencias fueron que se dictó una resolución judicial por la que se le privaba de libertad por 5 años, más una fortísima multa. Pero no terminaba todo eso ahí. Además, la organización que, controlaba el mundo del boxeo en los Estados Unidos, decidió desposeerle del título mundial que había obtenido en el año 1964 contra Johnny Liston. Fijaros las consecuencias. No se retractó. Dijo que no. Y que con todas las consecuencias, él seguía adelante. Eso sí, como se integró en lo que se conoció como la nación del Islam, se hizo musulmán, a partir de ese momento el nombre de Cassius desapareció. Desapareció también con la X, para llamarse a partir de ese momento Muhammad Ali. Nombre con el que sería conocido desde entonces y con el que se fue a la tumba. Muhammad Ali, el mito. Bien, nunca llegaría a entrar en la cárcel, porque la resolución fue impugnada y llegó hasta la Corte Suprema del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien en 1971 se pronunció revocando esa resolución. A partir de ese momento, Muhammad Ali pudo volver al ring, tuvo varios fracasos previamente. Durante ese tiempo se habían producido algunos acontecimientos, y antes de centrarme en lo que sería el año fundamental de 1974, en el que obtendría por segunda vez en su historia el título mundial de los grandes pesos, quiero hacer una referencia muy importante a otro año que también fue determinante en la historia del siglo XX. Estoy hablando del año 1968, año en el que tiene lugar el Mayo francés, con el lanzamiento en la Sorbona de los estudiantes, de los obreros y fundamentalmente auspiciados por el Partido Comunista Francés, que terminó como terminó, pero cuya influencia seguimos teniendo hoy en día. En el año 1968 también es asesinado Martin Luther King, y en el año 1968 se celebran las Olimpiadas de México. Y en estas Olimpiadas de México tuvo lugar un acontecimiento de extraordinaria importancia, que ha trascendido a la historia y que se ha convertido en auténtica leyenda. Algunos, como yo, al verlo hace muy poquitas horas, nos hemos vuelto a emocionar. ¿Por qué? Porque se celebró una de las pruebas, fue la de los 200 metros lisos. Y esa prueba de los 200 metros lisos la ganó un jovencito de color llamado Tommy Smith. En segunda posición quedó Peter Norman, que era australiano, y en tercera otro afroamericano llamado John Carlos. Pues bien, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque en el momento en que se les impusieron las medallas y empezó a sonar el himno de los Estados Unidos en su honor, en honor del campeón, y por extensión de los tres que habían quedado primero, segundo y tercero, los dos afroamericanos bajaron la cabeza, alzaron el puño
enfundados en un guante negro, con calcetines negros y un pañuelo en el cuello, de color negro naturalmente. Simbolizando los calcetines la pobreza de la comunidad negra. Y el puño, la resistencia. Y el pañuelo en el cuello, el orgullo de su raza. Dio la vuelta al mundo esta imagen. Todavía hoy, insisto, nos emociona a muchos. Nunca lo olvidaremos, nadie que esté en el bando de la lucha por la justicia. Da igual el color de su piel o de su bandera. Aquello fue grandioso. Aquello fue ejemplar. Aquello fue único. Aquello fue legendario, mítico. ¿Cuál fue la consecuencia? Os la podéis imaginar. Horas después fueron expulsados del equipo de los Estados Unidos. Incluso se les intentó expulsar de la Villa Olímpica, pero se negó la organización de los Juegos Olímpicos, atendiendo a que la Carta Olímpica hablaba de que ellos tenían estatus internacional. Pero aquí no terminó todo. Se les hizo la vida imposible a ellos y a sus familias. Se les llamó delincuentes, traidores, desertores. ¡Viva la deserción! ¡Viva la deserción! ¡Viva estos dos tíos! Y también Peter Norman, australiano, que desde el principio defendió su posición y se solidarizó con su gesto. También le hicieron la vida imposible en Australia. También. Bien. Es muy bonito decir que el día 3 de junio, bueno, no es bonito decir que falleció 3 de junio de 2016, murió Muhammad Ali, pero sí es bonito decir que su féretro fue llevado, entre otros grandes campeones del mundo del boxeo, como fueron, lo voy a leer textualmente, no me quiero confundir, Bill Smith, Mike Tyson y Lawrence Lewis, fue llevado también a hombros por Tommy y por John, los dos jovencitos que en la Olimpiada de 1968 en México tuvieron la gallardía de hacer el gesto que hicieron. ¡Ole por ellos! Voy a ir a continuar. Estos hechos son muy importantes para que podamos entender más y mejor la importancia extraordinaria que tuvo el gesto de Muhammad Ali en 1967. Pero como os había dicho ya antes, en 1971 el Tribunal Supremo revoca su condena y vuelve al ring hasta que en 1974 las diferentes organizaciones que controlan el mundo del boxeo, tanto la Asociación como el Consejo Mundial, deciden que George Foreman, campeón del mundo en ese momento, que era el que representaba los ideales y los intereses del establishment de los Estados Unidos en ese momento, y que estaba reconocido prácticamente como invencible hasta ese entonces, puso el título en juego ante Muhammad Ali, al que muchos consideraban ya pues poco menos que, bueno, una reliquia de la historia, aunque era joven, pero llevaba años bastantes fuera del cuadrilátero. Pues bueno, se decidió que este mítico combate, para muchos considerado el mejor combate de boxeo de la historia, se celebrara en el corazón de África, en Kinshasa, la capital del Zaire. Allí tuvo lugar, insisto, lo que muchos consideran el mejor combate de boxeo de todos los tiempos. Y aquí hay un gesto muy bonito al que yo me quiero referir y que podéis ver los que queráis en la película Ali, donde se muestra la vida y milagros de este gran personaje que fue Muhammad. Cuando el avión procedente de los Estados Unidos con Ali a bordo aterriza en el aeropuerto de Kinshasa, lo que no se esperaba este boxeador que ya había trascendido con creces los linderos del cuadrilátero era que hubiera miles de personas esperándole para acompañarle hasta el lugar donde se había de alojar. Miles de personas que acompañaron su coche y muchos, muchísimos, que le acompañaron durante los entrenamientos que hacía Muhammad Ali en la capital africana, corriendo varios kilómetros todos los días, acompañado de muchos cientos de negritos que quisieron estar con él para darle ánimo y apoyo
para lo que había de ser, insisto, considerado el combate del siglo y que posteriormente se convirtió para muchos, insisto, una vez más por su importancia, en el mejor combate de boxeo de todos los tiempos. Pues sí, allí se produjo el milagro para muchos, y fue que Muhammad Ali noqueó, y de qué manera, ayer lo he visto y me he quedado absolutamente perplejo, lo vi en su día también, pero ayer lo he vuelto a ver, a ese, bueno, parecía invencible, a ese George Foreman, impresionante, besando la lona. Impresionante, increíble. Muhammad Ali se convirtió por segunda vez en campeón del mundo de los grandes pesos. 1984, que nadie lo olvide, es muy importante este dato. Bien, voy a ir ya terminando. Posteriormente hubo otros acontecimientos, puso en juego su título, lo retuvo y, bueno, lo perdió posteriormente hasta que en 1978 lo obtuvo por tercera y última vez, consagrándose como, por tercera vez, insisto, campeón del mundo de los pesos pesados o de los grandes pesos, como algunos prefieren llamar. Posteriormente tuvo varias peleas, ya estaba en su declive, hasta que, esto lo voy a leer textualmente, en el año 1981, pues intentó volver a ganar el título mundial, sin conseguirlo, ante el púgil que terminó siendo campeón del mundo, Trevor Berbick. 1981. Ahí ya Muhammad Ali decidió retirarse del mundo del deporte, del mundo del boxeo. En el año 1984, 3 años después, se le diagnosticó la terrible enfermedad del Parkinson, que poco a poco lo fue consumiendo. Una enfermedad que muchos sostienen de manera inequívoca, aunque no todos están de acuerdo, que fue producto muy probablemente de la enorme cantidad de golpes recibidos en la cabeza a lo largo de lo que había sido su larga trayectoria profesional. 1984, insisto. Se le otorgaron varios reconocimientos, incluso el propio gobierno de los Estados Unidos, en la persona de Gerald Ford, le recibieron en la Casa Blanca, y Jimmy Carter hizo lo mismo. Incluso, y esto sí que se le criticó en parte, apoyó la campaña a la presidencia de Jimmy Carter antes que pocos meses después llegase a ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Concluyo ya diciendo que en el año 1996 el mundo se sobrecogió emocionadamente cuando en la Olimpiada de Atlanta se mantuvo hasta el último instante en secreto el nombre del que había de ser el último atleta en enarbolar la antorcha. Y cuál sería la sorpresa de todos cuando este hombre pudimos todos contemplar que era nada más y nada menos que Muhammad Ali, temblando de piernas, brazos, la cabeza, todo. Pero con esa dignidad que siempre le caracterizó, fue el último atleta y fue el encargado de que la antorcha, el peletero, ardiera durante lo que serían los bonitos Juegos Olímpicos de Atlanta del año 1996. Y también en el año 2012, en la Olimpiada de Londres, fue uno de los que llevaron la bandera olímpica antes de ser elevada al mástil que presidiría los Juegos del año 2012 en la capital británica. Terminar diciendo simplemente que el 3 de junio de 2016 falleció Muhammad Ali. No solo que fuera en su día un gran boxeador, un gran deportista, insisto, para muchos considerado el mejor boxeador de todos los tiempos. Muchos otros le han elogiado hasta tal punto que han llegado a considerarle que es sin lugar a dudas, uno de los grandes deportistas del siglo XX, pero se marchó también algo más que un boxeador y un deportista. Se fue un personaje cuya influencia social, incluso política, porque incluso llegó a entrevistarse con personajes como Nasser o como el propio Fidel Castro, fue extraordinaria. Su figura trascendió los límites del boxeo. Se convirtió en un personaje internacionalista, en un auténtico mito. Se convirtió en la esperanza de la comunidad negra. Se convirtió en un símbolo. Y fue también un hombre valiente, fundamentalmente por el gesto de 1967. Por todo ello he querido dedicar estos minutos a
alguien que, bueno, ha sido lo que fue y que, bueno, creo que bien merecía que le dedicara estos momentos, no solo porque yo me he sentido muy emocionado al hacerlo, sino porque creo que las personas que oigáis este vídeo, pues creo que os va a gustar, fundamentalmente porque trasciende, insisto, lo que es el cuadrilátero, el ring o las 12 cuerdas. Nada más, recordaros que, bueno, próximamente haré un nuevo vídeo que os invito, si lo deseáis, a que podáis suscribiros a mi canal y finalmente me despido de vosotros. Hasta pronto con mi saludo de siempre. Salud y libertad. Gracias y hasta pronto.